por una vía poco convencional, era religioso en esa época. Me envían acá luego de pasar por varios países. Yo nací en Uruguay, me fui a vivir a Venezuela en la época de la dictadura de Uruguay. En Venezuela realicé mis primeros estudios universitarios. Luego ingreso a la vida religiosa y me trasladan para Costa Rica, luego Nicaragua y finalmente para El Salvador. Y bueno, estando aquí me retiro de la vida religiosa, me dedico a la vida académica, a investigar. Previamente había sido docente muchos años en diversos niveles, en educación básica, media. Luego incursiono en el área de educación superior y bueno, me enamoro de esta profesión. Hago mi maestría en la Universidad de Louisville, luego un posgrado en la Universidad de Harvard en finanzas educativas y finalmente mi doctorado en la Universitat Oberta de Cataluña en didáctica y organización escolar. Y así empieza mi carrera. Ejerzo varios cargos, primero director académico en la Universidad Francisco Gavidia, luego en el Colegio García Flamenco como asesor de junta directiva, en FEPADE como vicerrector de ICEADE, en un organismo internacional en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Trabajo como subdirector de la oficina regional. Y durante este lapso me toca trabajar con el BID, con Banco Mundial, con la Unión Europea y otros cooperantes, AID, en diversos proyectos en la región, en Guatemala, en Panamá, en República Dominicana. Y bueno, también me dediqué a publicar libros, a escribir artículos, tanto en periódicos como en revistas arbitradas. Y bueno, muy satisfecho con el trabajo. En este contexto de desarrollo profesional me caso aquí en El Salvador con una salvadoreña, Ana Beatriz de León, hija de un gran periodista, Guillermo de León, y tenemos 3 hijos, Ángelo, que ahora tiene 24 años, Laura, que tiene 23, y Paolo, que tiene 13. Y feliz de vivir en El Salvador, un país increíble, con un clima agradable, con problemas como todos los países. Eh, Adopto la nacionalidad salvadoreña en el año 2018-2019. La Asamblea Legislativa me da mi nacionalidad por aportes a la educación y, y aquí estamos, pensando, trabajando en cómo mejorar siempre el sistema educativo. Qué interesante, doctor Picardo. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto significativo en la educación alrededor del mundo. Por un lado, ha traído nuevas oportunidades para modernizar la educación a través de medios digitales, pero también se han presentado grandes desafíos. Con el cierre físico de las escuelas, los maestros y los estudiantes nos hemos tenido que adaptar a la nueva realidad educativa de forma acelerada y no todos los estudiantes cuentan con los mismos recursos. ¿Cómo ha impactado el coronavirus la tasa de deserción escolar entre los estudiantes salvadoreños? Bueno, nosotros hicimos un estudio que se publicó, que se llama Educación y COVID-19 en El Salvador. Efectivamente, uno de los efectos de esta pandemia fue confinarnos y sobre todo cerrar los sistemas educativos. La razón es epidemiológica. Los centros educativos, por su naturaleza, suelen ser lugares en donde es muy fácil que las enfermedades transmisibles generen un dinamismo de contagio muy agresivo. Sobre todo en esta enfermedad en donde el distanciamiento físico es crítico, versus la conducta de los niños en educación parvularia, básica,
que es muy lúdica, donde juegan, se tocan, se abrazan, etc. En todas las experiencias de otras enfermedades transmisibles como sarampión, papera, viruela, etc., siempre la escuela representa un problema. En este contexto de COVID, como lo hemos visto, todos los sistemas educativos a nivel global se cerraron y cada ministerio de educación, cada secretaría de Estado educativa tuvo que diseñar estrategias de emergencia porque no estábamos preparados. En el caso salvadoreño se optó por un enfoque multimodal. Algunos tuvieron la oportunidad de seguir aprendiendo a través de modalidades online, pero otros no. Tuvieron que echar manos de otras estrategias como TV educativa, radio educativa, guías, otras posibilidades. Lo más obvio en un proceso de transformación digital, en una economía digital como la que vivimos, en donde todo está cambiando, así como ha cambiado las empresas, Uber, Airbnb, Netflix, todo se está digitalizando. Uno esperaba que el sistema educativo también, pero dadas las condiciones socioeconómicas de muchos salvadoreños, es difícil acceder a un equipo, a una buena conectividad. Esos son dos problemas muy serios, la brecha digital. Pero también había otros problemas que detectamos en el estudio, que es las habilidades digitales de los docentes. Es decir, una cosa es hacer educación presencial en físico con una pizarra, y otra cosa es ser un tutor digital utilizando plataformas. Para empezar, no todas las instituciones educativas contaban con las plataformas clásicas de educación online como Sakai, Blackboard u otras, Moodle, etc. Entonces tenemos tres elementos: plataformas, conectividad, tener un buen ancho de banda, y equipo, tener una PC, una laptop, una tablet. Entonces eso fue agudizando el problema, más la falta de habilidades digitales de muchos docentes. Hacer educación online implica generar bilateralidad, es decir, reacciones emocionales entre el docente y el estudiante para que aprenda. Y todo eso fue complicando la situación. A nivel nacional, de las 6.000 escuelas como instituciones, solo el 34% tenía internet. El resto no tenía internet. Pero el problema es que en las casas eso también se daba. No todas las familias tenían internet y en muchas familias, según la demografía salvadoreña, más o menos cada familia está compuesta por 3.6 personas. Entonces, si había 3 niños en la casa o 2 niños en la casa, tenían que compartir el equipo, compartir el internet, más el posible teletrabajo de las familias. Entonces la situación fue bastante crítica. En materias de deserción calculamos que anduvo entre el 5 y el 15%, por diversas razones de conectividad o socioeconómicas. Hubo una cascada, gente que bajó de nivel de institución educativa, de una privada muy cara a una privada menos cara y de una privada menos cara a una pública. Y consideramos que sí, el contenido curricular se cubrió mucho menos del 50%, el 30 o el 40%, lo cual deja vacíos y también desafíos y retos para el futuro. Sí, muchísimas gracias, doctor. Desafortunadamente, en El Salvador, la mayoría de estudiantes no tienen acceso a plataformas digitales y solo 1.521 centros escolares tienen acceso a Internet. ¿Qué se necesita para crear un ecosistema integral que permita acceso a educación digital de calidad para la mayoría de estudiantes salvadoreños?
Bueno, es una buena pregunta. Muchas de estos vacíos se cubren con recursos, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que primero pensar es en la disminución de la brecha digital. Aquí tenemos un problema también que es la geografía. El país tiene una geografía un poco quebrada para el tema de la señal. Hay comunidades entre montañas. Y vimos durante la pandemia muchas fotos y episodios de estudiantes subiendo celulares a los árboles y otras cosas para lograr señal. Entonces, el primer desafío es el de brecha digital. ¿Cómo hacemos para que llegue la conectividad? El segundo desafío es el equipamiento. Podemos tener conectividad, pero necesitamos equipamiento, sea laptop, sea tablet. El gobierno está con una iniciativa que inició antes de la campaña electoral, pero no sabemos si eso va a seguir o no, o si era solo parte de la campaña electoral de entregar 1.300.000 computadoras. El tercer desafío es la alfabetización digital docente, ¿verdad? O sea, podés tener computadoras, podés tener conectividad, pero necesitas buenos tutores, gente que entienda cómo funcionan los recursos. Cuarto, las plataformas mismas, ¿verdad? Mucha gente hizo educación por videoconferencia, por Zoom, por Teams, por Google Meet. Inclusive hubo otros docentes que crearon grupos de Facebook y de WhatsApp para comunicarse con los estudiantes, pero necesitas plataformas para hacer educación, ¿verdad? Sea Blackboard, sea Moodle, sea Sakai u otras. Y por último, también los materiales didácticos adecuados, es decir, los libros de texto en modalidad digital, en PDF. Necesitas preparar simuladores o laboratorios digitales para hacer los experimentos de ciencia. Obviamente podés echar mano de muchos tutoriales que hay de YouTube, pero sí necesitas crear contenido también. Así que esos serían como los desafíos. Sí, bueno, también quisiéramos saber cómo se puede también capacitar a los maestros en este nuevo esquema. ¿Percibe un nuevo rol diferente para los maestros? Sí, digamos, poniendo en el plano la educación digital en paralelo a la educación presencial, cada modalidad tiene sus habilidades, recursos y necesidades. Entonces, aquí interviene otra vez el tema de brecha digital. Lo ideal es capacitar utilizando plataformas, utilizando el formato de MOOCs, de los cursos masivos online, pero se necesitan habilidades digitales y se necesita el equipo y la conectividad. Entonces tenés que hacer un plan de mediano plazo donde vas cubriendo, a ver, los docentes que tienen equipo, que tienen ancho de banda, los podés capacitar de una forma más fácil. Sin embargo, habrá otro sector que no tienen esas condiciones y que complican la situación. Hay programas de capacitación para habilidades digitales, desde cosas muy básicas como cómo navegar, cómo hacer búsquedas, uso de correo electrónico, uso de plataformas y redes, técnicas de tutoría digital, cómo generas la empatía a través de la computadora, cómo evaluás aprendizajes a través de medios digitales y qué recursos didácticos hay o son necesarios para impartir clases. O sea que hay todo un cúmulo de contenidos, de necesidades, y hay que diseñar una estrategia de cómo vas a capacitar. eh, Recuerden que una cosa son los maestros de parvularia, otros los de básica y otros los de media y otros los universitarios. Entonces, hacer educación digital en parvularia es muy complicado. Quizás en media o a nivel universitario es más fácil,
hay más madurez, hay más autorresponsabilidad, pero una maestra que tenga que atender, o un maestro a 12 niños de Kinder 6 utilizando la computadora es bastante complicado y se requieren más habilidades. Sí. Ahora que hemos experimentado la educación digital, ¿cómo se imagina usted que será idealmente la educación del futuro? Bueno, yo creo que este proceso ya no se revierte, es decir, como les decía al inicio, estamos ingresando a un paradigma de economía digital, ¿verdad? Así como vemos cómo evolucionó el entretenimiento del cine o de la televisión hacia Netflix, cómo evolucionó la industria del entretenimiento, la industria del transporte de taxis, del taxi tradicional a Uber, la industria hotelera evolucionó a Airbnb, el comercio a Amazon y a eBay. Todo va a ir cambiando, ¿verdad? Antes cuando viajábamos, hace 15 años, llevábamos un ticket en físico para subir el avión. Hoy llevamos el QR en el celular y digamos, todo se está digitalizando. Entonces, educación no debería ser la excepción. También va a ir cambiando y la educación del futuro va a ir incorporando más elementos digitales. Yo creo que no, hay gente que dice que va a desaparecer y que va, no creo que sea tan dramático. Es decir, vamos a seguir teniendo educación tradicional cuando se pueda, pero cada vez más vamos a utilizar servicios digitales. Y va a ser una alternativa para cuando estés de viaje, cuando estés enfermo, cuando no puedas ir al colegio, a la universidad. La idea es que te puedas conectar de forma sincrónica o asincrónica y que puedas recibir tus clases desde cualquier parte del mundo. Entonces, o desde cualquier lugar. Entonces, creo que la pandemia forzó este proceso. Algunos aprovecharon para aprender más y prepararse para otros episodios que no sabemos del futuro, otra pandemia, otro virus, otro, eh, cualquier otro fenómeno que podamos tener y estar preparados. A mí lo único que me preocupa es qué pasa, por ejemplo, y si estamos preparados para pensar cosas más dramáticas, como que ¿qué sucede si se cae el Internet, por ejemplo? ¿Qué haríamos? Nos quedaríamos sin redes sociales, sin comunicación, sin servicios, sin banco. Y a veces los seres humanos tenemos que hacer perspectiva, tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué haríamos si sucede eso, por ejemplo? No sé, a mí eso me inquieta. Después de ver la pandemia que no esperábamos y llegó y ocasionó tantos cambios, tendríamos que plantearnos cosas a futuro un poco más dramáticas para estar mejor preparados, ¿verdad? Sí, sí, doctor Picardo. También quisiéramos saber qué áreas deberíamos priorizar para asegurar que nuestra educación nos permita acceder a empleos de calidad. Bueno, eso es otro tema muy importante, la relación entre sistema educativo y mercado laboral. Hoy en día hay muchos cambios. Cuando uno habla con adolescentes, ya no quieren ser abogados, médicos o ingenieros, quieren ser influencers, quieren ser youtubers, quieren ser tiktokers y otras cosas, ¿verdad? De hecho, hay mucha oferta en el campo digital, videojuego, y creo que hay que ir monitoreando, digamos, cómo evoluciona el empleo. Eh, Creo que, por ejemplo, casi todos los sectores de cualquier segmento apuntan a temas digitales. Por ejemplo, cuando uno piensa en abogados, bueno, la carrera es muy teórica, es de leyes, de constitución, pero ya se incorporan los servicios digitales, eh, los protocolos digitales, el tema de firma digital, es decir, casi en todas las profesiones vamos apuntando para temas digitales. Por lo tanto, yo creo que una
necesidad fundamental es tener un buen dominio de las disciplinas o de las habilidades digitales básicas, ¿verdad? Si uno pudiera aprender algo de diseño, de programación, sería mejor, porque creo que en el futuro cada vez más vamos a requerir de servicios digitales para cualquier profesión. Si sos diseñador, si sos médico, si sos ingeniero. Antes los ingenieros dibujaban planos a mano, hoy están en AutoCAD, en software, entonces requieren habilidades digitales. Y en todas las profesiones va a ir sucediendo eso. Cada vez más todo se va a digitalizar, cada vez más tenemos que estar preparados para el comercio electrónico, para necesidades de esa naturaleza. Sí, tenemos una pregunta de la audiencia que es, ¿cuál es su opinión acerca de la currícula educativa de El Salvador? ¿Ve usted que existe alguna posibilidad de que se reconstruya esto en algún momento? Es una tarea importante. Nuestra currícula está bastante desactualizada y lo reflejan los datos de PAES, ¿verdad? Que tuvimos durante 23 años, donde siempre la nota estaba un poco baja, 5 punto algo, no llegábamos al 6. Y esa nota baja habla del currículum, también habla de las metodologías, del calendario escolar. No es solo de un aspecto, sino varios aspectos. Y hay que cuidar de tener un buen currículum, pero también una buena aplicación, ¿verdad? Porque podés tener un buen currículum, pero si el maestro no está actualizado, pues es un adorno, es un documento. Entonces, en la mayoría de pruebas que hemos aplicado a nivel nacional, lo que se llaman pruebas estandarizadas, los resultados siempre reflejaban una condición, que el estudiante típico salvadoreño conoce pero no comprende ni aplica lo que conoce. Eso es bien importante y lo voy a explicar un poquito más. ¿Qué significa eso? Que un niño salvadoreño sabe lo mismo que un niño de Japón en quinto o sexto grado. No hay mayor diferencia. Si yo aplico una prueba de conocimiento en Japón, en Corea, en Singapur o en Estados Unidos, el resultado va a ser el mismo. Donde va a haber una gran diferencia es en el uso y en la aplicación de conocimiento. Ahí es donde se dispara la brecha. Un niño coreano o de Singapur sabe qué hacer con el conocimiento y el niño salvadoreño no. El niño solo memoriza la fórmula, pero no sabe para qué le sirve en la vida y no sabe cómo usarla. Y eso pasa por un tema metodológico. Es decir, enseñamos de una forma muy teórica, le enseñamos a los niños el teorema de Pitágoras, pero no le decimos para qué sirve en la vida y no lo aplican casi nunca. Le enseñamos ecuaciones diferenciales y se las memorizan, pero no las aplican ni no las usan. Un maestro salvadoreño que estaba en Corea me explicaba eso. Me decía, si yo en Corea a un niño coreano le digo, a ver, quiero que me diseñen una mascarilla como esta, utilizando los conocimientos de geometría y de diseño que hemos visto en clase. El niño coreano la va a diseñar, el niño salvadoreño la va a comprar y se la dice, aquí la tiene, ya está sacada. Esa es la gran diferencia entre un sistema más avanzado y el nuestro. Tenemos otra pregunta del Q&A de la audiencia y es, ¿qué sugerencias daría para mejorar el sistema educativo en cuanto a materias que se imparten y las condiciones del sector público? Bueno, una sugerencia fundamental para resolver el problema que comentaba anteriormente es equipar mejor los laboratorios. Tenemos que hacer mucho más laboratorio de lo que se hace actualmente. Digamos, en un sistema, en una institución recurrente, los estudiantes van muy poco al laboratorio. Es algo muy eventual y deberían ir mucho más, casi todos los días, a experimentar, a usar los conocimientos, a aplicar los conocimientos, a hacer cosas más artefactales que teóricas. Eso es lo que puede poner la diferencia.
A nivel universitario, nosotros patentamos muy poco, una patente cada 10 o 15 años. En Corea o en Singapur hacen 4.000 patentes anuales. Es una diferencia abismal y eso pasa por uso de laboratorios. Tenemos otra pregunta del Q&A y es, doctor Picardo, ¿es preocupante saber que se ha cubierto solamente el 30 y al 50% del currículum este año? ¿Cómo cree usted que se podrá reponer en los próximos meses el contenido del currículum que hemos perdido este año en línea? Bueno, primero hay que hacer diagnóstico en cada institución porque cada institución tiene circunstancias distintas, ¿verdad? Algunos pudieron haber logrado un mayor porcentaje, pero la mayoría digamos que no. Entonces, primero hacer un diagnóstico y segundo, una vez obtenido el diagnóstico, se pueden utilizar metodologías de educación acelerada para comprimir y suplir esos contenidos. Es decir, un niño que está entrando a sexto grado, que viene con vacíos de quinto, pues deberíamos de ocupar los primeros meses del nuevo año escolar para acelerar, ver qué contenido, si tenía que saberse las tablas y no se la sabe, o si tenía que saber, qué sé yo, tal o cual contenido de gramática o de historia, etcétera. Tenemos que buscar la forma de comprimir y de complementar, ¿verdad? Porque si no se van acumulando vacíos. Hay materias donde esos vacíos pueden ser más dramáticos en el futuro, como matemáticas. Un niño que vaya con vacíos en matemáticas, más tarde no va a comprender muchas cosas, se va a frustrar, problemas. Entonces creo que hay que buscar metodologías. Sí, sí, doctor Picardo. También quisiéramos saber qué 3 recomendaciones prácticas nos da a los jóvenes para poder asegurar nuestro máximo rendimiento académico bajo estas nuevas circunstancias, ya sea si decimos regresar a clases presenciales o estudiar desde casa. Bueno, yo creo que 3 recomendaciones generales. Una, al margen de cualquier nivel, cualquier carrera, eh, intenten fortalecer un hábito de lectura, ¿verdad? De lo que sea, pero leer todos los días un rato. Creo que eso es muy importante. Permite mejorar el vocabulario, ampliar la cultura, sea novela, ficción. Entonces, eso. Segunda recomendación del pastel, del 100% del tiempo que le dedicamos al uso de computadoras o smartphone, siempre dedicarle un porcentaje al área formativa, que no sea todo el día ocio, todo el día ver Instagram o qué sé yo, cualquier otra red social. Dedicarle un poco también a contenidos técnicos, académicos, que me permitan crecer profesionalmente. Y tercero, tener una disciplina, ¿verdad? Yo creo que es importante crear como unas pautas, como les decía, o de lectura o de contenido web, de forma sistemática, ¿verdad? Tener como un horario, decir, bueno, todas las mañanas, así como voy al gym una hora, pues voy a leer una hora y, y respetar esas pautas, ¿verdad? Creo que esas son 3 recomendaciones sencillas y útiles. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última pregunta de nuestra audiencia y es, doctor Picardo, ¿tiene conocimiento si los estudiantes de profesorado o licenciatura se están preparando de manera más adecuada para estos nuevos tiempos? Pues yo creo que no tanto, ¿verdad? Es un desafío. Estamos todavía saliendo de la pandemia. eh, Algunas universidades estarán ya preocupadas por todos los impactos, pero ha sido todo tan abrupto y tan complicado que creo que nos ha dado mucho tiempo, pero es una necesidad. Es decir, ya los nuevos maestros, los nuevos profesionales tienen que llevar en su equipaje de experiencias y de conocimientos todo este mundo digital
y ojalá lo hagan en el corto plazo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Esas son todas las preguntas y le agradecemos muchísimo por su tiempo. Sé que todos hemos aprendido muchísimo y le damos muchas gracias por todas sus palabras de sabiduría. Y a nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana en nuestro webinar que será sobre el impacto del COVID en la equidad de género en El Salvador. Tendremos a la invitada especial, a la licenciada Georgiana Braga. Será el jueves 22 de abril a la misma hora, 11:10. Ahí están nuestras redes sociales si tienen algunas preguntas o nos quieren seguir. Y otra vez, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor tener. Gracias, muy buenas preguntas y bueno, le felicito por esta iniciativa que me parece súper creativa e importante en lo que respecta a compartir conocimientos y aprender, porque todos aprendemos de todos. Adiós. Así es. Muchísimas gracias. Adiós. Muchísimas gracias.